Hola y saludos a todos ustedes, mis hermanos y hermanas en Cristo. Es mi privilegio traerles la palabra de Dios una vez más en este día mientras que preparamos para estudiar lo que Dios tuviera por nosotros en la palabra de Dios. Quiero invitarles a que vayan en sus Biblias al libro de los Salmos, capítulo 66, verso 17 al 20. Una vez más, Salmos capítulo 66, leeremos del verso 17 al 20 en la versión Reina Valera. Mientras que están tornando ahí en sus Biblias buscándolo, doy la bienvenida a todos ustedes que están visitándonos de primera vez. Gracias por compartir tu tiempo con nosotros hoy en este estudio de la Biblia y espero que este mensaje sea de bendición para todos los que están escuchándonos hoy en cualquier parte del mundo que estuvieran oyendo este sermón. Dios tiene algo especial por ti y te reto que abres tu mente y tu corazón para escuchar lo que Él quisiera hablarte a través de este mensaje hoy. Si no has tenido oportunidad de orar y pedir a Dios sabiduría y una mente abierta y un corazón preparado, antes de escuchar este mensaje ahora, te invito a que pongas en pausa a este vídeo por un momento y que hablaras con el Señor personalmente, preparando tu corazón, preparando tu mente, para que tú también escuches muy bien lo que Dios está queriendo decirte con la mentalidad correcta para recibir la semilla de la palabra de Dios. En Salmos capítulo 66, verso 17 al 20, la Biblia dice: a Él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Pero quiero que se den cuenta brevemente conmigo el verso 18 en ese pasaje. Nota lo que el escritor dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Hoy yo quisiera hablarles de este tema muy importante que es 8 obstáculos para la oración eficaz. 8 obstáculos para la oración eficaz. Puede ser que haya más, pero quiero enfocar en 8 específicamente para que tú puedas entender cuáles obstáculos quizás pudieran estar ahora mismo sirviendo de tropiezo o de obstáculo o de barrera a tu vida de oración que están impidiendo que tengas éxito en el ambiente espiritual por motivo de la oración. Oremos juntos brevemente antes de seguir adelante. Padre Santo, te agradezco por este privilegio de ministrar tu palabra una vez más a este pueblo precioso que está escuchando ahora. Te pido que les abres a todos ellos el entendimiento, que escudriñan con un corazón abierto, una mente abierta para recibir lo que tú tuvieras que decirles ahora. Que tengan, Señor, la paciencia y el amor a la palabra lo suficiente para recibir la instrucción y la corrección cuando fuera necesario, para que ellos tengan más éxito, victoria aquí en sus vidas de oración de hoy en adelante. Te lo pido en el nombre de Jesús. Haz tu voluntad ahora. Amén y amén. A veces hay personas que sienten que no, como que si Dios no les estuviera respondiendo a la oración y ellos se frustran entendidamente y piensan, ¿por qué será que Dios no me está contestando la oración que yo le estoy suplicando y pidiendo aquí, que pidiendo allá? Y siento como que Dios me estuviera ignorando, como que mi oración no tuviera poder o como que no tuviera mi oración algún impacto como yo quisiera verlo tener. ¿Qué habrá de mal? ¿Qué está pasando? Y a veces la gente se desanima y piensan, ¿será que Dios es mentiroso? ¿Será que la Biblia no es cierto? ¿Será que Dios no quiere nada que ver conmigo y me está ignorando en las oraciones? Y no es tanto eso como algunos equivocadamente piensan. No, Dios escucha la oración. Dios es atento a nuestra voz.
el problema es que hay ciertas cosas, bíblicamente, que vamos a hablar hoy, que impidan la oración, que si tú lo estás haciendo o practicando equivocadamente, estas cosas te van a impedir las oraciones. Y en vez de culpar al diablo, culpar a la gente o culpar al Señor, tienes que ver introspectivamente dentro de ti mismo que quizás parte del problema o parte de los obstáculos que están impidiendo tus oraciones son cosas que tú mismo estás haciendo. Ahora yo sé que no te gusta escuchar que tú eres el culpable a veces en el mal, pero la realidad es que cuando te ves en el espejo, ahí está tu enemigo peor. Ahí está el que más problemas te da en respecto a lo espiritual, porque nuestra carne es un enemigo horrible. Y a veces somos tontos, a veces hacemos bobadas, tonterías, estupideces que nos impidan a nosotros mismos, a veces sin querer, sin darnos cuenta, a veces. Como dijo un hermano, ¿cómo voy a saber si no me lo explican? No, a veces no nos damos cuenta que hacemos las cosas equivocadamente y nos frustramos pensando que el culpable es Dios y uno mismo por la ignorancia. La ignorancia es lo que a veces sirve de tropiezo, pero si tú te has sentido particularmente últimamente que como que tus oraciones están impedidas o que hay algún obstáculo que está afectando tu oración o como dónde está Dios que le estoy pidiendo y le estoy suplicando y siento como que no me estuviera oyendo. Te quiero dar 8 puntos que si acaso estás practicando o haciendo una de estas cosas puedas cambiarlo ahora mismo para que tus oraciones sean contestadas y vuelvas a tener el impacto eficaz en tu vida de oración. Punto número 1, orando en el nombre equivocado. Orando en el nombre equivocado. Hay gente que desafortunadamente cuando ellos oran piensan que pueden usar cualquier nombre que les da las ganas y que el Dios del cielo está supuesto a escuchar y contestar. No, eso no es bíblico, esas son locuras de gente que no entienden bien la palabra de Dios, porque la Biblia dice claramente en Colosenses capítulo 3, verso 17, si ves en tu Biblia, Colosenses 3, 17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Eso ahí está claro, hermanos. No, más claro no canta un gallo. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Ahí no dice decirle en cualquier nombre que te da las ganas, que en el nombre de los santos católicos, que en el nombre de los héroes venerados del pasado, que en el nombre del Papa, que en el nombre de cualquier... No. Aquí está muy específico. No cualquier Dios que te antoja, no cualquier nombre que te gusta. El nombre de Jesucristo es el nombre en que los cristianos de la palabra de Dios oran. En ese nombre oraron los cristianos del Nuevo Testamento. En ese nombre potente oramos todavía los cristianos modernos. Y eso está claramente indicado en tu Biblia en Colosenses 3, 17. Además, Jesús dijo en San Juan capítulo 14, verso 13 y 14. Leen ahí también si pueden. Jesús dijo, aquí voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, San Juan 14, verso 13 y 14 en la Nueva Traducción Viviente. Jesús dice, pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré. El próximo verso, él dice, es cierto, pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo la haré. Aquí está muy importante de ver que Cristo mismo señala la importancia de usar su nombre. ¿Cuál nombre? El nombre de aquel que acaba de darnos la enseñanza y el mandato, cuyo nombre es Jesús. Él dice, cuando piden en mi nombre, eso es la oración. Cualquier cosa que piden en mi nombre, yo la haré. Si tú decides que vas a orar en cualquier otro nombre, tú no vas a tener las respuestas de las oraciones que estás haciendo. Si tú sientes que tus oraciones están impactadas negativamente porque oras pero no hay respuesta, puede ser que tú no estás orando con fe en el nombre de Jesucristo. Tú no puedes usar títulos. No, aquí no se aplica eso. Eso tampoco es bíblico. Tú no puedes decir, como dicen algunos trinitarios, que vamos a orar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Jamás buscarás a alguien en ninguna parte de la Biblia. No existe
alguien que haya orado de esa manera, porque eso es una violación de la palabra de Dios. Nunca dice la Biblia de orar en los títulos del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo. Dice de orar en el nombre de Jesús. Jesús mismo lo dijo, como dije en San Juan 14, verso 13 y 14, y como dice San Pablo en Colosenses 3:17. O tú crees eso o tú no crees eso. Ahí no hay mitad, mitad. Decide cuál vas a decidir hoy, cuál vas a creer hoy. Yo creo en el poder del nombre de Jesús. En ese nombre oro, en ese nombre pido, en ese nombre hago mis peticiones al Padre Celestial y en ese nombre Él me responde. Les cuento una historia aquí que algunos recién escucharon en nuestra iglesia, pero si acaso te olvidaste o si acaso no estabas presente, o por aquellos que están escuchando de primera vez de otros lugares, esta historia te puede dar una idea de por qué este nombre es tan potente en oración y cómo puede funcionar aún para milagros, señales y prodigios. El hermano Bruce Howe, que antes era un misionero apostólico en la República de El Salvador, en Centroamérica, y estaba contando la historia de un pastor apostólico del nombre de Jesús que parece que es pastor en la República de Costa Rica, ahí en Centroamérica, y este pastor apostólico tenía una hermana en su iglesia, una hermana de la fe en su iglesia que murió, y la familia de esta señora eran todos trinitarios. Ellos no creían de que Jesús es el Padre como la Biblia le enseña, sino ellos creen, como muchos trinitarios creen, que Dios es tres distintas, separadas personas, como que Dios es un comité de seres que gobiernan juntos los tres y entre ellos entre ellos decidan cómo gobernar el universo. ¿Ve? Y cuando bautizan, bautizan en títulos, no bautizan en el nombre de Jesús, y cuando oran, también oran en títulos y no oran en el nombre de Jesús. Pero como esta familia sí creía, cuando esta hermana murió, ellos pidieron que su pastor trinitario les hiciera el funeral. Entonces, este pastor trinitario llegó y estaban preparando para hacer el funeral, y la hermana que había muerto estaba ya en el ataúd, ya tenían todo preparado para el funeral, y el pastor apostólico, de la cual esta hermana era miembro de su iglesia, se enteró de lo que estaba pasando y llegó al funeral. Y cuando él entró al funeral, él entró justo a tiempo para escuchar al pastor trinitario diciendo ahí públicamente en respecto a la mujer muerta, delante de la familia y todos los que estaban presentes ahí, él dijo que descanse ella en paz en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es, para aquellos que no se dan cuenta, eso es invocar una fórmula trinitaria que la Biblia nunca enseña de orar de esa manera, pero como muchos están equivocados porque nunca fueron enseñados, algunos fueron engañados y otros simplemente están rebeldes, de todo hay, pero ese pastor pobrecito así oró y lo dejó así. Cuando el pastor del nombre de Jesús, el pastor apostólico, entró ahí, él escuchó eso y dijo, primeramente, estás equivocado. Ella es miembro de mi iglesia, no la tuya. Y segundamente, tu oración está equivocado. Tú oraste diciendo que ella descanse en paz en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero él dijo, el poder está en el nombre de Jesucristo. Y él dijo que se levanta y que viva otra vez ahora en el nombre de Jesús. Y esa hermana se levantó de ese ataúd. Dios la revivó. Ella se levantó de los muertos y Dios hizo un milagro por ella cuando aquel pastor invocó el nombre de Jesús en su oración, aun cuando aquel pastor trinitario acababa de decir que descanse ella en paz en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta cómo Dios responde al poder del nombre de Jesús, como la palabra de Dios lo enseña, y además cómo Dios responde a la obediencia cuando oras en ese nombre en vez de aquellos que oran desobedientemente en otras fórmulas que no son bíblicas? Para que te des cuenta, en Hechos capítulo 3, verso 6, versión Reina Valera, mira en tu Biblia, toma notas si fuera necesario para que veas estos versos también. Hechos capítulo 3, verso 6 dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy.
en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Esta es la historia de un hombre que estaba cojo al lado del templo, y Pedro y Juan habían venido para orar aquel día, y el hombre quería limosna, no había pisto, los hermanos no tenían dinero y dijo: plata y oro no tengo, pero lo que tengo te lo doy. Y mira cómo oró. Él no dijo ahí, él no dijo en ese verso, Hechos 3:6, ahí no está escrito nada de que en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, levántate y anda. No, ellos entendieron el mandato bíblico y sabían que el poder está en ese nombre, como Jesús dijo en San Juan. Ahora, si tú no crees en Jesús, echa fuera la Biblia, olvídate del sermón que estoy predicando y siga en tus doctrinas paganas. Pero si tú crees que Jesús no miente cuando él dijo en San Juan 14, verso 13 y 14, que lo que pidieras en mi nombre, yo la haré, o crees eso o no crees eso. Pedro lo creyó y dijo: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y gloria a Dios, ese hombre se levantó. Dios hizo un milagro y Dios curó ese hombre en el templo ese día, en el libro de los Hechos. Entonces así se dan cuenta que si estás orando en el nombre equivocado, con razón no tienes poder en tu oración. Pero si oras en el nombre de Jesús, ahí está el poder. Antes de ir al próximo punto, quiero decirte, por aquellos que todavía están un poco tercos para creer en esto y entender esto, a pesar que escrito está, siempre hay tercos. Tercos son universales, están donde quiera, en todo idioma, toda raza, todo color de piel, toda edad, tercos hay donde quiera. ¿Dónde, para aquellos que todavía no quieren entender, dónde en toda la Biblia, aquí está mi reta para ti, dónde en toda la Biblia encuentras tú a alguien orando en los títulos del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo? Así como que tú no encuentras a nadie en la Biblia siendo bautizado de esa manera, tampoco vas a encontrar gente orando de esa manera. Pero por si acaso te antoja ser un poco loco y buscar ahí, por si lo encontrarás, búscalo. No lo vas a encontrar, pero búscalo. A ver dónde tú encuentras un verso específico donde me puedas enseñar tú con libro, capítulo y verso de referencia, donde alguien en la Biblia dijo: ahora estamos orando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Nunca lo vas a encontrar. Además, ¿dónde en la Biblia encuentras tú al santo pueblo de Dios orando a los ángeles o a los espíritus muertos de los ancestros o a los ídolos? Tú nunca encuentras el pueblo de Dios orando a los ángeles, pidiendo pidiendo en oración específicamente a los ángeles, nombrando un ángel por nombre. Tú nunca tú nunca ves a un santo de Dios en la Biblia diciendo: mira, San Gabriel, ángel de Dios, ven y haz tal por cual, o San Miguel, ángel del Señor, haz tal por cual. No, ninguno de ellos oran a los ángeles, porque no estamos supuestos a orar a los ángeles, tampoco a los espíritus muertos de los ancestros, como creen muchas religiones paganas y religiones antiguas. No oramos a los espíritus muertos, tampoco a los ancestros. Además, tampoco oramos a los ídolos. Por eso no nos ves doblando la rodilla delante de ningún ídolo, ninguna imagen, iconografía, nada de esas cosas. No estamos doblando rodilla a los ídolos ni orando a las estatuas, porque eso viola la palabra de Dios y las oraciones no se hacen a esas cosas. Así que echa fuera tus estatuas, ídolos, echa fuera todas tus iconografías a las cuales estás orando, echa fuera todas esas cosas de las religiones falsas a la cual has orado quizás, porque a eso no se ora, eso es idolatría, y si estás en idolatría, con razón no tienes respuesta a tus oraciones. Los cristianos bíblicos no oran a ninguno de los santos católicos, tampoco a los héroes de la fe de otras religiones eclesiásticas donde están veneradas las personas. Es como alguien dijo el otro día, escuché a una señora que parece que ella es pastora en una iglesia, no sé si es luterana o presbiteriana, algo así. Y ella dijo que había perdido sus llaves, parece, del carro, y lo estaba buscando y no podía hallarlo, y se frustró, y que según ella se recordó que alguien
le había dicho que si perdieras algo y quisieras hallarlo, que deberías orar a un santo católico que existe, según ellos, que él es el que ayuda a la gente a buscar las cosas perdidas cuando la pierden. Y ella en su frustración dijo, bueno, ya que no encuentro lo que estoy buscando, mis llaves de mi carro, voy a orar a San, ni me recuerdo el nombre del santo, porque no me importa el nombre del santo de ese hombre católico, porque yo no oro a ningún ídolo ni a ningún hombre muerto, ¿ve? Pero ella nombró a ese santo y dijo, santo no sé cuánto, santo fulano de tal, ayúdame a encontrar mis llaves. Y me puse a pensar, escuchándole decir esto, yo dije, wow, esta señora primeramente dice que es pastora. Ella dirige a una iglesia y ella se está refiriendo de que ella hace oración a santos católicos, a gente, gente muerta, espíritus venerados de los héroes de la fe de aquellos pasados. No, tú nunca ves eso en la Biblia y aún así hay gente loca que todavía lo promueven antibíblicamente simplemente porque están tan ciegos por sus tradiciones humanas y tradiciones paganas. Pero los cristianos del Nuevo Testamento oraron exactamente como fueron enseñados para orar. Ellos practicaron la oración en el nombre de Jesucristo, a Jesucristo, no a santos, no a ídolos, pero en el nombre de Jesús oraron a nuestro Salvador Jesucristo. Entonces, si quieres tener poder en tu oración, necesitas orar en el nombre de Jesús. Punto número 2. San Mateo capítulo 6, verso 12, la versión Reina Valera dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Escúchame muy bien, Jesús aquí habla que cuando estuviéramos orando, parte de nuestra oración debe ser perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Todos tenemos deudas de vez en cuando, todos somos pecadores y hacemos cosas de vez en cuando que no se deben hacer. Así que cuando oramos debemos pedir perdón y vivir santamente para Dios y arrepentir sinceramente y dejar esas cosas atrás. Pero hay personas que piden al Señor, Señor, perdóname. Y quizás son personas serias, personas que honestamente están pidiendo perdón por algo que ellos hayan hecho, algo mal. Pero cuando ellos piden el perdón de Dios por algo mal que hicieron, ellos no quieren perdonar a gente que les hayan ofendido a ellos. Ellos no quieren soltar ese rencor, ese remordimiento, esa ira. Y estas personas locamente piensan que Dios les va a contestar las oraciones y que Él les va a seguir perdonando a pesar que ellos tienen rencores contra gente. Ellos piensan que Dios viola su ley por ellos. Ellos piensan que la Biblia a ellos no les aplica, que eso aplica a todos menos ellos, porque parece que en la mente de ellos son tan especiales para Dios que la Biblia no les aplica a ellos y pueden seguir viviendo con rencores y amarguras y remordimientos y falta de perdón y que Dios les va a seguir escuchando adoración. No, como que lo que acabamos de ver en Salmos 66, verso 18, no, como que no creen que eso les aplica cuando dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Por eso algunos, Dios no está recibiendo tus oraciones, te los está ignorando, porque la consecuencia de la falta de perdonar, como he estado predicando últimamente en la iglesia, es la consecuencia. Tu falta de perdonar ha causado que Dios rechaza tus oraciones, ha causado que aún ni siquiera te perdona cuando tú dices perdóname, porque tú tampoco has perdonado. Y esta es una consecuencia grave de esta carnalidad chuca de no perdonar. Ahora, algunos locos que no creen la Biblia dirán, ay, pastor, yo no creo eso, que yo creo que si yo pido lo que yo quiero a Dios, Él conoce mi corazón y aunque yo tengo no sé cuánto contra quien sea, Él me va a oír y yo no creo que Dios será tan malo de no perdonarme a pesar que Él entiende que estoy ofendido, que aquí, que allá, que el otro. Esta gente de verdad yo siento que les falta choca para el dólar. Les falta algunos crayones en la caja, tienen un tornillo flojo que necesita estar amarrado otra vez. Estas personas psicológicamente tienen problemas. Alguien tuviera realmente que tener problemas psicológicos
además problemas espirituales para creer que esto no te aplica solo porque estás bravo con alguien y no quieres perdonar. Te voy a comprobar lo que Jesús mismo dice, si todavía crees en Jesús ahora. Mateo capítulo 6, verso 14 y 15, Jesús dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Verso 15 dice, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Oh, qué verso más bárbaro, qué pasaje más doloroso, porque eso me indica entonces para todos aquellos que piensan que la Biblia no les aplica, eres mentiroso tú y Cristo habla la verdad. Tú eres el mentiroso, no el Señor. Tú eres el mentiroso y el engañado y el ciego que no quieres aceptar que mientras que tú sigues con ese corazón chuco en la cual tú no quieres perdonar porque, ay, que me ofendieron y que me insultaron, que hirieron mis sentimientos, que me dijeron aquí, que me hicieron allá, y ay, que tengo estos rencores, que tengo remordimientos, no sé cómo. Por esa razón, tú estás luchando en tu oración, tu vida de oración no es eficaz y además es quizás aún rechazada porque tú tienes esta basura en tu corazón. Y quizás una razón por la cual muchos cristianos luchan de hallar el perdón o sentirse perdonados cuando piden a Dios por perdón es porque Dios ha honrado a su propia palabra. Y Él ha activado esta consecuencia como respuesta a la falta de perdón de estas personas, haciendo de esta manera donde Él revoca o rechaza cualquier posibilidad para perdón de pecados hasta que se arrepientan de esta iniquidad y perdonan a los demás. O sea, pastor, ¿qué debo hacer entonces si yo no quiero que mis oraciones sean rechazadas y no quiero estar sin el perdón de Dios? Yo quiero que Él me perdone también. ¿Qué debo hacer? Cristo te lo dijo, perdona. No me importa nada de que ay, me hicieron aquí. Me dice, mira, también a mí, hermanos, me han hecho bobadas. La gente me ha insultado, me han ofendido, me han traicionado, me han hecho de todo. Y yo no tengo remordimientos contra nadie. Yo he perdonado a todo el mundo que me ha hecho mal. No odio a nadie, no tengo rencores contra nadie. En mi corazón y mi conciencia estoy limpio en eso, gracias a Dios, porque yo quiero ser perdonado y yo no quiero que mis oraciones sean impedidas. Y yo entiendo, como te estoy predicando ahora, que si tú estás luchando con esto, hasta que tú te arrepientas de verdad y perdonas de corazón a toda esa gente con la cual estás amargo, rencoroso y ofendido, tus oraciones estarán impedidas y tú no puedes cambiar la palabra de Dios. Así que arrepiéntete tú si quieres que tu oración tenga poder. Punto número 3. Para todos ustedes que están casados, quiero hablarle a ustedes, hombres, primeramente ustedes, esposos. Primero de Pedro, capítulo 3, verso 7, la Biblia dice en la Nueva Traducción Viviente, algo muy interesante que a muchos esposos no les gusta escuchar porque no les conviene a la carne, pero en el espíritu te conviene escuchar esto. Primero de Pedro 3, 7 dice, de la misma manera ustedes maridos tienen que honrar a sus esposas. Cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Ella podrá ser más débil, pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios les ha dado. Ahora mira la última parte del verso. Dice, trátenla como es debido para que nada estorbe las oraciones de ustedes. Aunque estuvieras leyendo en la versión Reina Valera, dice que tus oraciones estarán impedidas o estorbadas si tú maltratas a tu esposa. Así que todos ustedes esposos, todos ustedes maridos, maltratando a tu esposa es una manera bíblica, según 1 de Pedro 3:7, de tener tus oraciones impedidas y tus oraciones ya no tienen el poder eficaz que pudieran tener por causa de tu maltrato de tu mujer. Entonces, si tú quieres que Dios escuche tus oraciones, que Él no te vaya a rechazar la oración y que no te vaya a ignorar lo que estás pidiendo, o que no vayas a tener estorbo a tu oración, aprenda inmediatamente a tratar mejor a tu esposa,
Porque si tú la maltratas, no importa cualquier que fuera tu excusa, si tú la estás maltratando, tus oraciones estarán impedidos y no importa que llores, que brinques, que grites, tú no vas a cambiar la palabra de Dios en este asunto. Así que arrepiéntate, cambia tu actitud espantosa, arregle cuentas con tu esposa, trátala bien. Esta es tu mujer, tú dijiste que la amas, muéstrale el amor que ella necesita y Dios puede escuchar tus oraciones. En el otro lado de la moneda, yo sé que ahí Pedro estaba hablando a los esposos, particularmente a los maridos en específico, pero yo creo que también, solo vamos a tirarlo ahí, aunque el verso no lo dice, yo creo que como Dios no es respector de personas y Él es parejo con todos, y a pesar que Pedro habló específicamente a los maridos, porque muchas veces los hombres maltratan a sus mujeres, esto es un problema viejo, eso no solamente de aquel tiempo, hoy en día hay eso, y no debe ser así, pero la gente lo hace. Pero también hay esposas, escúchame todos ustedes mujeres casadas, aunque te pongas bravo, esto es para ti, mamacita, escucha este mensaje. Si tú estás casada y tú maltratas a tu esposo, yo creo que esta misma consecuencia te aplica también, porque ¿cómo quieres que Dios esté escuchando tus oraciones y que vas a tener tú oraciones eficaces mientras que estás maltratando a ese hombre con quien tú te casaste, a quien dijiste que hasta la muerte nos separa, a quien dijiste que mi amor, que mi cariño, que mi cielo, que aquí, y ahora le maltratas, no le tratas correctamente como él debe tener ese respeto y honra como esposo? Y puede ser que Dios está castigándote de esta manera, igualmente como Él promete hacer con los esposos cuando maltratan a sus esposas. Entonces, para ustedes casados, no me importa cuánto se pongan bravo con la realidad de que parte del problema que pudiera estar afectando tu vida de oración eficaz es la manera que están tratando a tu cónyuge. Así que cuando están casados, si no sepas tratar bien a tu cónyuge, tu esposo, tu esposa, tus oraciones pudieran estar afectados. Lee 1 de Pedro 3:7 una vez más. Si necesitas, deja que entre tu espíritu, cambia tu tratamiento de tu pareja y que Dios después te escucha la oración. Punto número 4. Una falta de creencia o falta de fe, la incredulidad o la falta de fe. Si tú no tienes fe, si eres incrédulo, por supuesto que tus oraciones no serán eficaces. Hasta es posible que tus oraciones no serán recibidas cuando tú oras sin fe o cuando oras con incredulidad. Porque hay gente que oran y piden cosas de Dios, pero ellos no creen en para lo que están pidiendo, no creen que Dios puede, creen que ellos a veces creen que se están gastando el tiempo, pero dicen voy a orar de todas maneras. Ok. Santiago capítulo 1, versos 6 y 7 en la versión Reina Valera dice, aquí está escrito en tu Biblia, dice, pero pida con fe, no dudando nada. Verso 7 dice, no piense pues, quien tal haga, recibirá cosa alguna del Señor. Entonces, si tú lees estos dos versos, Santiago capítulo 1, versos 6 y 7, que el que pida con fe, no dudando nada, puede recibir lo que está pidiendo, con tal de que esté de acuerdo a la voluntad y palabra de Dios. Pero si tú pides una oración o una petición, pero tú dudas y no crees, dice el verso 7, este es Santiago capítulo 1, verso 7, un verso que a veces nos cae mal porque no nos gusta nuestras verdades que tenemos que aprender. Dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Ay, pero pastor, ¿por qué es que estoy pidiendo y no estoy recibiendo? Ahí está, ahí está. Quizás estás pidiendo, pero estás gastando aire y aliento, estás gastando tiempo porque estás pidiendo sin fe. Tú no crees ni chicha ni limonada. Tú piensas que tu oración es un gasto de tiempo y Dios dice, ya que no crees nada, tampoco te voy a responder. No piense, dice verso 7,
pues que quien tal haga que recibirá algo del Señor. ¿Quieres que Dios te conteste? Deja de ser incrédulo. Para de estar dudando. Deja de ser así y comienza a creer por lo que estás pidiendo en oración. Dice Jesucristo en San Mateo capítulo 21, verso 22, en la versión Reina Valera: y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Mira tu Biblia. Si no me crees, léelo. Ojalá que están leyendo para que se den cuenta que no estoy inventando estos versos. En Mateo capítulo 21, verso 22. Mira, versión Reina Valera. Jesús dice: y todo lo que pidierais en oración, creyendo. Ahí no dice dudando. Ahí no dice con falta de fe, con incredulidad. No. Todo lo que pidierais en oración, creyendo, lo recibiréis. Desafortunadamente, nuestra incredulidad o falta de fe es un gran impedimento a lo milagroso en nuestras vidas, porque Cristo pudiera hacer milagros, prodigios y señales en nuestras vidas más regular si tuviéramos más fe, pero ya que no creemos nada, a veces somos muy locos, ¿verdad? Que vamos a la iglesia y decimos gloria a Dios y aleluya y amén, y a la hora de orar no creemos nada y nos convence el diablo que nuestras oraciones están de por gusto, y a veces somos brutos para creer al diablo. Y por esa incredulidad no tenemos respuestas a la oración. Y cuando Dios quiere hacer un milagro, si uno no cree, Él no va a forzar milagros sobre gente incrédula. Dice el libro de San Mateo capítulo 13, verso 58. Y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿Te das cuenta? Jesús no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Jesús tiene toda la potestad en el cielo y en la tierra para hacer lo que sea, pero cuando tú no crees, tu incredulidad, tu falta de fe puede servir de tropiezo, estorbo, barrera y además un impedimento a los milagros en tu vida, impedimento de contestación de oraciones en tu vida, porque en vez de creer que cuando abres tu boca para hablar con tu creador, que Él te escuche, que Él te quiera ayudar, si estás diciendo yo no creo que me va a escuchar, no creo que me va a ayudar, no creo que Él puede, bueno, ¿para qué estás orando entonces? No gastes tu tiempo, vaya a ver televisión. Porque ahí dice en tu Biblia que Él no hace milagros por lo general donde haya incredulidad. Por esta razón, tú que me estás escuchando, necesitamos, y esto es algo que yo pido regularmente, necesitamos orar por más fe y fe más fuerte. ¿No me entendiste? Quizás no me escuchaste. Dije, necesitamos orar por más fe y por fe más fuerte. Porque dice Hebreos capítulo 12, verso 2 en la versión Reina Valera: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, ya que Él es el autor de la fe, aleluya, y el consumador. Yo quiero que Él me dé más fe, que Él aumenta mi fe, que Él crezca mi fe, porque yo no puedo estar sin fe por las batallas que estoy enfrentando, por los demonios con los cuales tengo que batallar. Yo necesito más fe en mi vida y necesito que la fe que tengo esté más fuerte. Yo no necesito una fe débil, yo no quiero una fe fracasada. Yo quiero una fe tremenda, una fe inmovible, quiero una fe potente y poderosa que mira milagros ocurrir por lo regular. Así que deberías hacerlo una práctica regular. Escúchame, hermanos y hermanas. Hágalo una práctica regular de decirle y pedirle a Dios en oración: aumenta mi fe, Padre, denme más fe, quita toda duda, toda incredulidad, reprenda esas cosas en el nombre de Jesucristo. Ahora, punto número 5. Punto número 5, algo que realmente sirve de tropiezo y estorbo o obstáculo a la oración eficaz. Y además, al tener tu oración ignorado, aquí te voy a enseñar, es la rebeldía espiritual y la desobediencia. La rebeldía espiritual y la desobediencia.
O sea, si tú no confiesas tus pecados y no te arrepientas de tus pecados, no me entendieron. Dije, si no te las confiesas, papacito, si no te arrepientas, mamacita, si tú sigues con esa rebeldía y desobediencia espiritual, ¿cómo quieres que Dios te escuche? Te voy a decir ahora el Salmo 66. Verso 18, quítale el polvo de tu Biblia ahora mismo para que veas ahí, ábrelo y lee lo que te voy a leer ahora para que te des cuenta lo que dice aquí. Salmo 66, verso 18, en la Nueva Traducción Viviente. Dice, si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, mi Señor no me habría escuchado. Oh, este verso es potente. Yo sé que no te gusta. Sé que quizás te hace enojado porque tu filosofía humana contradice esto, porque en tu mente tú te has convencido que yo puedo orar cuando sea. Y que no importa cómo esté la condición espiritual de mi vida, que Dios me va a escuchar, pero eres mentiroso, estás engañado, porque dice la Biblia que cada hombre sea mentiroso y el Señor sea verdadero. Él no miente, ya que su palabra dice en el Salmo 68, Salmo 66, verso 18. Salmo 66, verso 18 dice, si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, mi Señor no me habría escuchado. Con razón hay tantas personas aún en las iglesias que dicen, oh, me siento como que mis oraciones estuvieran ignoradas. ¿Cómo no? Tienes razón. Tus oraciones están ignoradas, porque escrito está, mi Señor no me habría escuchado. ¿Cómo te va a escuchar? Si te está ignorando porque tú eres rebelde, eres desobediente, no quieres confesar tus pecados, no te quieres arrepentir, quieres seguir viviendo en mundanalidad, carnalidad y viviendo impíamente y aún así quieres que Él te escuche. No, hermano, así no es. Líbrate de ese engaño, quítate ese engaño de tu mente. Hay que confesar. Hay que abrir esa bocona grande que tenemos y decir, perdóname, Padre, porque he pecado en contra de ti, hice tal por cual, hice aquí y allá. Lo siento por mis pecados, Señor, por mi rebeldía, mi desobediencia, lo rechazo. Ya no quiero seguir así, ya voy a cambiar mi vida. Perdóname, Padre, y de verdad hacerlo. Y cuando hacemos eso, cuando confesamos y arrepentimos, ya nos puede escuchar el Señor otra vez porque hemos arrepentido. Pero si tú vas a mantener pecado no confesado en tu corazón, si vas a seguir manteniendo iniquidad en tu corazón y no quieres cambiar, el Señor no escuchará tus oraciones. Así que date cuenta si sientes que como tus oraciones han estado ignorados, ahí puede ser parte de la clave de que eres rebelde, eres desobediente, no quieres arrepentir y nada va a cambiar hasta que tú te arrepientas de verdad, de todo corazón y cambias tu vida. Hasta ahí tus oraciones serán ignoradas, no me importa lo que te dice Mengano de tal, lo que te dice el cura fulano, el papa Mengano, que la abuela me dijo, que el tío me dice. Esta gente son mentirosos al respecto a la Biblia, porque la Biblia es la verdad. Así que cambia, arrepiéntate, líbrate y ahí podrás tener tus oraciones contestadas otra vez. Ya hemos hablado, por ejemplo, de cómo el apóstol Pedro dice que un esposo que maltrata a su esposa tiene sus oraciones impedidos, porque maltratar a tu esposa es un pecado. Hemos hablado también de que aquellos que no quieren perdonar a los que les han ofendido, ese es un pecado que impide tus oraciones. Hemos hablado ya también que la falta de creer, la incredulidad o falta de fe es un pecado también. Y estas cosas impiden tus oraciones. Solo para que se den cuenta, Romanos capítulo 14, verso 23 dice, y todo lo que no proviene de fe
es pecado. Así que todos ustedes que piensan que están bien aunque no tengan fe, no, lee ahí. Está escrito en Romanos 14:23. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Así que los pecadores abundan en la iglesia. Porque toda la gente que están orando sin fe, están orando en pecado. Hasta la oración es pecado cuando no tienes fe, porque dice la Biblia en Hebreos capítulo 11, verso 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo estás orando sin fe? Con razón, Santiago apóstol dice, no creas que vas a recibir algo del Señor cuando oras así. Con razón, Pablo dice en Romanos 14:23 que si no es de fe, es pecado. Con razón, dice el escritor de Hebreos 11, verso 6, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, todos aquellos que piensan que si oraras más largo tiempo o si oraras más frecuente, aunque sea sin fe, aunque sea sin creer que Él me va a escuchar, no estás gastando tu tiempo, porque sin fe es pecado. La falta de creer es pecado, y hasta que te arrepientas sinceramente de ese pecado y comienzas a creer, es posible que eso sea tu impedimento de oración. Quiero que vean en el libro de Hebreos capítulo 12, versos 16 y 17 en la Nueva Traducción Viviente. Por favor, vayan ahí rápidamente. Hebreos capítulo 12, versos 16 y 17 en la Nueva Traducción Viviente. Dice, asegúrense de que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú, que cambió sus derechos de primer hijo varón por un simple plato de comida. Ustedes saben que después, cuando quiso recibir la bendición de su padre, fue rechazado. Ya era demasiado tarde para arrepentirse, a pesar de que suplicó con lágrimas amargas. Yo quiero que entiendan algo aquí. La razón que quisiera que yo les leí este pasaje, es porque hay personas que piensan de que cuando uno comete un pecado, por ejemplo, con tal de que no sea un pecado imperdonable como la blasfemia del Espíritu Santo o el suicidarse, hay gente que piensa que Dios no puede perdonar los pecados porque mira, ay, qué grave lo que Mengano hizo, mira qué grave lo que la fulana hizo. No. Dios puede perdonar a cualquier que sea honesto en confesar sus pecados y arrepentir de sus pecados, significando que tienes que dejar de estar haciendo las mismas tontadas que estás haciendo, porque nunca te arrepentiste si sigues haciendo las mismas cosas vez tras vez tras vez y no cambias. Eso no es arrepentimiento, eso es jugar con Dios. Pero Esaú es alguien que aprendió a lo duro que su rebeldía espiritual y su desobediencia, su falta de confesar sus pecados, o porque él tuvo pecado de la cual no quiso arrepentir, esto impidió su restauración, impidió su bendición, porque tu Biblia dice que a pesar que Esaú pidió suplicando con lágrimas amargas, él nunca recibió lo que él quiso de su padre, a pesar que se lo suplicó. ¿Por qué? Piensa algo, te reto. Nunca encontramos en ninguna parte de la Biblia donde Esaú haya pedido perdón de Dios. Tampoco pidió perdón de su hermano Jacob. Tampoco pidió perdón de su padre por haber pecado. Esaú lloraba amargamente por las consecuencias de sus acciones, y cómo no, perdió la primogenitura, perdió la bendición, perdió un destino de éxito como hubiera podido tener, porque él rechazó lo que él había recibido de Dios y nunca pidió perdón. Él lloró, ay, deme, si tú lees la historia en el libro de Génesis, ay, padre, ¿será que no tienes todavía
una bendición por mí, ay, que bendígame, pero nunca se ve ahí que dijo, ay, perdóname, Padre, que fui bruto, perdóname que fui tonto, que fui necio, que fui rebelde, que por un pedazo de comida vendí mi primogenitura y lo desprecié con darlo a mi hermano. Y ay, perdóname, mi hermano Jacob, por no hacer lo correcto, y perdóname, Dios. No, en ninguna manera se ve nada de eso. Lo único que causó que este hombre bárbaro haya llorado con lágrimas amargas es la misma razón por la cual muchos lloran en la iglesia. No porque quieran arrepentir, ni siquiera porque se sienten mal por los pecados que están haciendo. Están llorando simplemente porque les duele la consecuencia del castigo de Dios y ellos no quieren ser castigados, ya que sus mamás y papás tampoco les dieron cincho de niño y ellos no creen en eso, y ahora cuando Dios lo hace tampoco les gusta y no creen que Dios debería hacerlo y nunca aprendieron a cambiar. Pero tu rebeldía espiritual y tu desobediencia, tu falta de confesar honestamente tus pecados y arrepentir de verdad, está impidiendo o quizás aún matando tu vida de oración y causando que tus oraciones sean ineficaces. Así que, así como Esaú, no importaba que él haya suplicado a su papá para que le diera lo que él quisiera sin arrepentirse, tampoco puedes suplicar tú a tu Padre Celestial que Él te dé lo que tú deseas sin confesar tus pecados, sin arrepentir de tus pecados. Si tú no confiesas, ¿cómo quieres que Él te responda como tú quieres? Necesitas, escúchame bien, aunque esto te causa bravura, necesitas honestamente confesar tus propios pecados y arrepentir sinceramente de todo corazón si tú quieres que tu vida de oración sea impactante, que sea eficaz y que sea poderoso otra vez. Arrepiéntate, si no, te vas a perder. Número 6. Número 6. Peticiones de oración equivocadas. Peticiones de oración equivocadas. Por esa razón también a veces la oración no te funciona, es ineficaz, no es contestada porque lo que estás pidiendo no es correcto. Santiago capítulo 4, verso 3 dice, quiero leértelo en dos diferentes versiones para que te des cuenta. Santiago capítulo 4, verso 3, versión Reina Valera y versión Nueva Traducción Viviente. En la versión Reina Valera dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Wow, ¿pedís mal? Pastor Miller, ¿será posible que uno puede pedir mal? ¿Cómo no? Acabo de leértelo en la Biblia, léelo en tu Biblia para que te des cuenta. Pedís, dice, y no recibís porque pedís mal, aleluya, para gastar en vuestros deleites. Con razón hay tanta gente brava en la iglesia, porque piden un montón de bobadas y nunca les ocurre lo que están pidiendo porque están pidiendo mal. ¿Cómo quieres que Dios te responda y estás mal? No, hay que pedir correctamente, no solamente para vuestros deleites y placeres mundanos. Como dice la Nueva Traducción Viviente del mismo verso, dice, aun cuando se lo piden, dice, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones, desean solamente lo que les dará placer. ¡Wow! ¿Te das cuenta? Piden, dice, uno está, ay, que papacito Dios, deme aquí, que deme allá, pero tampoco lo reciben, dice, porque lo piden con malas intenciones, desean solamente lo que les dará placer. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Por estar pidiendo que estas cosas equivocadamente, con razón que tus oraciones están impedidas y no tienen poder. No, la oración cuando se pide cosas equivocadas es un gasto de tiempo porque no se te va a contestar. Estás gastando tu aliento, tu aire por gusto. Cuando tus oraciones no están alineadas con la palabra de Dios y la voluntad de Dios,
Él no responderá según tú le pides. ¿No me entendiste o no quisiste entender? Te lo voy a repetir. Cuando tus oraciones no están alineadas con la palabra de Dios y la voluntad de Dios, Él no responderá como tú le estás pidiendo. Porque las dos cosas tienen que alinear, la voluntad de Dios y la palabra de Dios. Pero para ir un poco más profundo por todos aquellos que se creen teólogos y siempre están tratando de contradecir la Biblia para satisfacer sus propias conciencias culpables y su rebeldía personal, quiero que examinemos unas cosas que pudieran arrebatar estos argumentos estúpidos que algunos usan argumentando, según ellos, de que Dios responde a las oraciones según nuestra voluntad, aún cuando es contra nuestros mejores intereses y violando la ley de Dios. Por ejemplo, yo no recuerdo haber leído ningún verso en toda la Biblia que diga que Israel tenía un requisito de permanecer una teocracia en vez de una monarquía. Si no entiendes esas palabras teocracia y monarquía, búscalo en el diccionario, en el Google, para que entiendas. Pero originalmente en esos tiempos antiguos Israel era una teocracia. Y Dios era el líder de ellos y ellos siguieron según lo que Dios hizo y dijo a través del profeta, el varón de Dios. Pero ellos comenzaron a ver que los demás países tenían reyes y ellos también querían eso y ya no querían una teocracia, sino una monarquía y suplicaron, ¿te recuerdas? En el Antiguo Testamento al profeta Samuel, denos un rey, que queremos un rey. Queremos tener una monarquía como los demás, queremos ser igual a los demás también, como hay muchos locos igual que son igual, queremos ser igual a los demás. Ok, una monarquía, una monarquía no estaba en la voluntad de Dios por Israel. Ah, no me entendieron, ¿verdad? Yo pensé que ustedes leen la Biblia. Yo dije que una monarquía no estaba en la voluntad de Dios por Israel, tampoco estaba en los mejores intereses del pueblo de Israel. Sin embargo, escúchame aquí. Esta parte es para todos esos que se creen teólogos y creen que todos lo saben. Esto es para ti, ve. Una monarquía no estaba ni siquiera en la voluntad de Dios para Israel, ni siquiera en sus mejores intereses, pero no estaba en contra de su ley. Ah, no entendieron, ¿verdad? Yo pensé que esto era fácil. En ninguna parte de la ley de Dios dijo, Israel está impedido tener un rey. No, no está escrito en ninguna ley de Dios en el Antiguo Testamento de que Dios haya impedido que Israel tuviera un rey como gobernador del país, a pesar que no era ni en los mejores intereses de ellos, porque Dios mismo les dijo, si tienen un rey, te va a hacer mal cosas, te va a hacer difícil, te va a poner obstáculos, te va a quitar los hijos como soldados, te va a quitar las hijas, te va a hacer aquí y el otro, pero la gente siguieron, insistieron, queremos un rey, denos un rey, denos un rey. Dios dijo a Samuel, diga que está bien, ya me rechazaron a mí, déles lo que pidieron, déles lo que pidieron. Y Dios les dio la petición por un rey porque persistieron en pedírselo, a pesar que esto iba a alterar la historia de Israel para siempre. Así que no era contra la ley de Dios, pero no era parte de la voluntad de Dios y Él les concedió lo que pidieron porque se lo pidieron persistentemente, pero no violó su ley. Otro ejemplo, no es la voluntad de Dios que nadie perezca, pero que todos vengan a la salvación, ¿verdad? No es la voluntad de Dios que nadie perezca, pero tampoco es contra su ley. En ninguna parte
de la Biblia ves tú que dice es contra la ley de Dios que la gente perezca eternamente? Para nada. Yo he leído la Biblia múltiples veces y eso no está escrito ahí. La palabra de Dios dice que la gente, está escrito en tu Biblia, que la gente rebelde y los pecadores que no quieren arrepentir van a perecer eternamente. Así que es garantizado que esto ocurrirá, pero no viola la ley de Dios. Cuando los pecadores mueren sin Cristo y los rebeldes no aceptan al Señor, eso no viola. Dios no quiere que lo hagan, pero no hay una ley que diga ellos están impedidos de perecer, están prohibidos perecer, ¿no? Porque si Dios pusiera una regla en su palabra diciendo que es prohibido el perecer eternamente, nadie iría al infierno. Nadie estaría perdido eternamente, todos estarían salvos porque tendrían la garantía de que no pueden perecer. Pero te recuerdas que Jesús dijo 2 veces en el libro de San Lucas, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Así que garantizado es la destrucción eterna, el castigo eterno de aquellas personas que no quieren arrepentir, que no quieren ser salvos, que no quieren obedecer a la palabra de Dios. Él no quiere que nadie perezca, pero ocurrirá ya que no viola la ley de Dios. Y no es en nuestros mejores intereses perecer eternamente, por supuesto. No, ¿quién va a decir que está en mi mejor interés ir al lago de fuego? Nadie. No está en mis mejores intereses perecer eternamente, pero tampoco viola la ley de Dios. Así que una razón por la cual algunas personas piden en oración por cosas que no les conviene, quizás no está en su mejor interés, a veces Dios les da lo que están pidiendo porque están persistiendo en oración para pedirle algo que no viola su ley y puede hacer que Él les da lo que están pidiendo, aunque no les conviene, aunque no está en su mejor interés, pero porque le suplicaron y no está violando su ley, Él se los da. Y a veces la razón que Dios lo hace es para enseñar a aquellos que están pidiendo que no siempre lo que tú pides te conviene ni es bueno para ti, para que aprendas a orar mejor la próxima vez. Por ejemplo, hay personas que oran, oh Señor Jesús, si tan solo me dieras este nuevo trabajo que me están ofreciendo. Este nuevo trabajo, oh Dios, ha de ser, yo creo que es tu voluntad. Ábreme la puerta para que me lo den y yo sé que es tu voluntad que yo tenga este trabajo porque me están ofreciendo mejor dinero, que me están ofreciendo mejores beneficios. Ay, Dios mío, yo creo que esto es para mí, te lo pido en el nombre de Jesús. Y luego Dios te lo, ya que te insististe y se lo pediste tantas veces. Porque no hay una violación de la ley de Dios pedir por un nuevo trabajo o mejor trabajo. Pero como nosotros a veces somos tercos y necios para pensar y hablar, no nos damos cuenta de las consecuencias de lo que estamos pidiendo a veces. Y a veces uno dice, ay, Señor, te pedí y el Señor te lo dio. Y ahora con el nuevo trabajo tienes, claro, tienes mejor pago, mejores beneficios. Pero ahora también tienes más largas horas en el trabajo, ahora estás más cansado, tienes menos tiempo con la familia, ahora te cuesta tener tiempo para las cosas de Dios, a veces hasta esquipeas los cultos o ya no vas a la iglesia porque el trabajo te exige trabajar extras horas y crees que todo eso es la voluntad de Dios. No, Dios no quiere eso. Pero como no viola la ley de Dios, pedir un nuevo trabajo o un mejor trabajo y tú insististe que Él te diera ese trabajo en contra de lo que te convenía, Él te lo dio para que te des cuenta que a veces no todo lo que parece promoción es buena solución.
A veces tú necesitas una degradación antes de ir a una promoción, como José aprendió en el libro de José, yendo primeramente a la prisión antes de ir al palacio. Aprenden esto, hermanos, porque no te conviene pedir todas las cosas que piensas que te convienen cuando te van a causar consecuencias horribles y impidiendo tu vida espiritual. Punto número 7, ya para tratar de terminar con el sermón, son 2 puntos más. Punto número 7, orando con un espíritu equivocado. Orando con un espíritu equivocado. A veces nosotros oramos con malas intenciones, como dice Santiago Apóstol. A veces oramos con malas actitudes. Oramos con venganza en nuestro corazón y nuestra mente. Queremos venganza. Queremos horror. Queremos barbaridades porque alguien nos ofendió y alguien nos maltrató y queremos que Dios traiga fuego del cielo para matar a la gente que nos ofendieron. A veces somos así y no nos damos cuenta que oramos con un espíritu equivocado. A veces también tenemos un espíritu equivocado porque estamos en rebeldía contra la palabra de Dios que nuestro pastor nos está predicando, y por ese espíritu equivocado, ese espíritu rebelde, ese espíritu resistente, nuestras oraciones no tienen su capacidad de ser eficaces como pudieran ser. Están negativamente impactadas. Unos ejemplos que quiero darte, que son muy buenos ejemplos, que quiero que aprendas. Marcos capítulo 8, versos 31 al 33. Marcos capítulo 8, versos 31 al 33, en la Nueva Traducción Viviente, para que te des cuenta. Estamos hablando de orando con un espíritu equivocado. Dice la Biblia aquí, Marcos 8, del 31 al 33. Entonces Jesús comenzó a decirles que el Hijo del Hombre tendría que sufrir muchas cosas terribles y ser rechazado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero 3 días después resucitaría. Mientras hablaba abiertamente de eso con sus discípulos, Pedro lo llevó aparte y empezó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. Aléjate de mí, Satanás, dijo. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano y no del punto de vista de Dios. Pedro atrevido, que pensó que podía reprender a Cristo solo porque no le gustaba lo que Cristo estaba diciendo. No le gustó el mensaje del pastor. Y ya que el mensaje que el pastor estaba predicando no le gustaba, pensó que él tenía el derecho de reprender a su propio pastor, que en este caso era Jesús. Óigame todos los que están oyendo ahorita, óigame bien, hay gente que están muy enojados con el pastor de su iglesia por predicarles la verdad y por decirles lo que necesitan escuchar. Y están tan bravos por lo que el pastor les ha predicado, incluso ya que andamos por ahí. Te aseguro que hayan que ser 1 o 2 que están oyendo esto ahorita, que tú estás pero bravo, estás pero con ira, estás amargado, estás ofendido, estás molesto, que el pastor está hablando cosas para corregirte, para que tu vida de oración no sea afectado negativamente. Pero hay gente que están bravos. Ay, este pastor es muy duro, que este pastor es muy aquí, que este pastor es muy allá, y que me cae mal, y que tal por cual, y que un montón de burradas que la gente loca hablan. Y por estar bravos, ¿qué es lo que dicen? Ay, van al Señor en oración. Señor Jesús, oh Padre Celestial, que reprenda a mi pastor, corrige a mi pastor, porque estoy herido y ofendido por algo que él me dijo y no me gustó lo que él me dijo. Oye, si tú piensas que Dios va a corregir o reprender al pastor solo porque estás herido o ofendido por una verdad que él te haya dicho y predicado, Dios no va a responder a tus peticiones impías, carnales,
solo porque te ofendiste y te heriste con la verdad y con la corrección apostólica que necesitabas y que mereces. Todos necesitamos corrección apostólica de vez en cuando y merecemos una buena corrección de vez en cuando. Y cuando el varón de Dios nos corrige, necesitamos decir gracias, Señor, por darme un pastor que me diga mis verdades para que yo me corrige, para que yo esté bien, en vez de, ay, Padre, el pastor me dijo que yo debo dejar de estar pecando. Ay, cómo me ofendió con que me dijo pecador. Corrija a mi pastor, repréndele por decirme que tengo que arrepentir, a que a mí no me gusta. Ay. Tantas locuras que como pastor se escucha. Porque hay gente que son así, estas cosas suceden donde quiera. Pedro no le gustó el mensaje que Jesús estaba predicando y pensó que podía corregir a Jesús. Es difícil pelear contra el varón de Dios en tu vida y todavía estar bien con Dios. Te lo repito, aunque te enojas, es difícil pelear contra el varón de Dios en tu vida y todavía estar bien con Dios. Yo incluso he oído predicar a algunos en el pasado que hayan dicho que es difícil estar bien con el maestro, hablando de nuestro Dios, y estar mal con el pastor. Ahora, yo entiendo que esto es un dicho, una frase dicha, es un cliché que no es totalmente cierto, porque hay pastores que abusan de la gente, hay pastores abusivos, hay pastores brutos, hay pastores de tantas clases, hay profetas falsas, etcétera. Y Dios es muy misericordioso que no va a mantener de rehén a su propio pueblo por un pastor bruto, no. Pero es interesante por el perspectivo porque en cierta parte es cierto. O sea, si Dios te pone un pastor en tu vida como las que tienes, tú tienes un pastor. Y tu pastor a veces te tiene que decir tus verdades y te tiene que corregir por cosas que están mal. Y si tú te ofendes y te pones bravo y luego quieres que Dios me castigue a mí y me reprenda por haberte predicado la verdad. No, Dios no me va a reprender solo porque estás ofendido. Tú necesitas arrepentir. Porque dice la palabra de Dios en el libro de Salmos: bienaventurados todos aquellos que aman tu ley y nada los ofenderá. Así que cuando la palabra se predica, si te ofendes es porque tú no amas a la Biblia. Y si siempre estás constantemente resistiendo a tu pastor y siempre tienes tú la inclinación de pelear con él cuando él te tiene que corregir bíblicamente por cosas que están fuera de orden, puede ser que por esa misma razón tus oraciones no son eficaces, tus oraciones son ineficaces, impedidas, quizás aún rechazadas, porque estás activamente peleando contra el varón de Dios en tu vida. Así que corrija eso para que Dios escuche tu oración. Un ejemplo más en este parte de la lección antes de ir al último punto. Eso es en Lucas capítulo 9, versos 52 al 56 en la versión Reina Valera. Como estamos hablando aquí, que cuando tú oras con un espíritu equivocado, Dios no va a aceptar tu oración. Así como Pedro trató de decirle al Señor con un espíritu equivocado que no le gustó el mensaje. Él no quería que ocurriera lo que Cristo estaba hablando. Trató de reprender a Jesús y Jesús no solamente le reprendió públicamente delante de los discípulos, pero hasta además le dijo: aléjate de mí, Satanás. ¡Ay, qué vergüenza! Imagínate si tu pastor un día te dijera: aléjate de mí, Satanás, pero si lo mereces, lo mereces. Deja de actuar como diablo y no te tienen que llamar diablo. Pero en Lucas capítulo 9, versos 52 al 56, la Biblia dice: y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces, volviéndose, él los reprendió, diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para
perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Así, y se fueron a otra aldea. Estos hombres estaban ofendidos porque los samaritanos no aceptaron a Jesús cuando él fue a la aldea de ellos. Entonces ellos quisieron venganza porque se sintieron heridos, se sintieron bofetados, quizás emocionalmente, se sintieron rechazados y dijeron, Señor, ¿por qué quieres que estaban pidiendo a Jesús? Esa es una tipología de oración, pidiendo a Jesús. ¿Será que podemos mandar que descienda fuego del cielo y que los consuma? Mira qué petición de oración. Señor, podemos llamar fuego a destruir estos que nos ofendieron. Y el Señor les reprendió, diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. La realidad es que tú y yo a veces oramos cosas estúpidas cuando estamos enojados y cuando estamos emocionalmente heridos. Voy a repetirlo porque puede ser que a alguno no te gustó lo que acabo de leer y necesitas escucharlo otra vez porque quizás te cerraste el oír por un momento y tienes que ser repetido esta información importante. Dije que a veces nosotros, tú y yo, nosotros oramos cosas estúpidas. ¿Por qué? Porque estamos enojados, estamos emocionalmente heridos. Y a veces queremos proverbialmente o a veces literalmente llamar que descienda fuego del cielo para matar a esas personas con quienes estamos bravos, con quienes estamos enojados. Y Dios no siempre responde a estas oraciones de venganza. Bíblicamente es cierto que Dios toma venganza contra personas que hayan hecho mal a su pueblo, pero Él lo hace conforme a su voluntad y cuando Él siente que sea correcto. Pero Dios considera el espíritu y el motivo con la cual oramos, porque si tú y yo oramos con un espíritu equivocado, con un espíritu de ofensa y de venganza, Dios puede rechazar, negar o ignorar esa petición de oración, así como ignoró la petición de Jacobo y Juan cuando dijeron, Señor Jesús, podemos mandar que descienda fuego del cielo a consumir esa gente que nos rechazaron. Y el Señor, no te voy a permitir hacer eso porque no sabéis de qué espíritu sois. Cuando tu espíritu está mal, tus oraciones son impedidas y son ineficaces. Ya hemos llegado al último punto de este mensaje y perdona a lo largo del sermón de hoy. Espero que esto haya servido de bendición, pero ya aquí vamos al punto número 8, que tengo que decirte por si acaso eres de aquellos que te caiga esto también, para que cambies esto y arrepientas y mejoras tu vida. Punto número 8, que es el último punto, es aquellos que dicen que están orando sin decir nada, o sea, que piensan que pueden orar en silencio. Ay, 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 ay. Tanta gente que piensan que, ay, es que estoy orando, pero nunca les ves mover ni la boca, están en silencio, los labios como que tuvieran pegamento pegados y dicen, ya oré en mi corazón, dicen que oré en mi mente. Déjame retar esa mentira satánica antes de terminar. En el Salmo capítulo 54, verso 2, mira por favor en tu Biblia, Salmo 54, verso 2, versión Reina Valera, dice, oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca. ¿Te das cuenta? Oye mi oración, escucha las razones de mi boca. Ahí no dice él, escucha los pensamientos de mi mente. Él dijo, escucha las razones de mi boca, porque se requiere la boca abierta hablando cuando vas a hablar con Dios en oración. Escucha las oraciones, las razones de mi boca. Y el principio del verso dice, oh Dios, oye mi oración. Así que, hermanos, abren sus bocas. ¿Cómo vas a estar ahí que estoy orando en silencio, que con la boca cerrada? No, no, no. Una cosa es orar en silencio hablando de hablar con voz
no tan recio, pero sin embargo audiblemente. Eso es distinto y diferente que decir como aquellos que dicen estoy orando en silencio y no están diciendo nada, no están hablando nada. Porque hay gente equivocada en eso. Solo para darte extra, Santiago capítulo 4, verso 2 dice, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. ¿Te das cuenta? Ahí no dice que no tenéis porque no pensáis. Ahí no dice no tenéis porque no meditáis. Ahí dice no tenéis porque no pedís. Tienes que abrir tu boca para pedir, como también el salmista lo escribió. O sea, si tú no quieres abrir tu boca para orar, ¿cómo quieres tener tu oración eficaz, potente y contestada? ¿Quién más? ¿Quién más que Satanás quisiera trampearte a pensar que tú puedes orar sin tener que decir nada? Por supuesto que el diablo quiere que tú creas eso para que puedas arruinar tu propia vida de oración y causar que tu vida de oración sea ineficaz. Si tú no abres tu boca para hablar con Dios en oración porque quieres imitar a las religiones paganas y filosofías paganas, luego pierdes, porque eso no es oración, eso es pensamiento y meditación. ¿No me entendiste? Dije, eso no es oración. Ay, que está en mi mente, dicen que está en mi corazón. No, no, no. Eso no es oración, eso es meditación y pensamiento, pero no es oración. Te reto, ya que algunos aquí creen que todo lo crees, perdón, que crees que todo lo sabes, ok, aquí se mireta para ti entonces. ¿Pueda alguien enseñarme algún verso en todo el Nuevo Testamento donde Jesús haya orado en silencio con su boca cerrada, solo usando su mente? Oh, ¿verdad que no te gustó la pregunta? Déjame, como ya como todo lo sabes, como eres un sabedor todo, aquí vamos otra vez. ¿Puedes tú encontrarme un verso en toda la Biblia donde Jesús oró en silencio con su boca cerrada, usando solo su mente? Si me encuentras ese verso, mándamelo por texto para que yo vea dónde está, aunque nunca lo vas a encontrar. Otra pregunta por aquellos que son sabedor todos. ¿Será que puedes encontrarme un verso en toda la Biblia donde los apóstoles y los profetas oraron con la boca cerrada en silencio, solo usando su mente? Si encuentras un verso donde oraron así, por favor, mándame el libro, capítulo y verso donde algún apóstol o profeta oró en puro silencio con la boca cerrada, solo usando su mente. Si lo encuentras, mándamelo, aunque no lo vas a encontrar. Al contrario, otros ejemplos bíblicos te voy a enseñar. Salmo 66, verso 17 y verso 19. Dice, a él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Eso es el verso 17 del Salmo 66. ¿Te das cuenta? Con mi boca clamé. Él fue exaltado con mi lengua. Tu lengua tiene que ser usado, papá. Abre esa boca, mamá. Usa esa boca. Ya que eres bocón y bocona, tienes el poder para usar esa misma boca con la cual quejas y gritas al mundo para hablar con Dios. Para aún darte más, el mismo capítulo, pero verso 19 dice, mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Yo quisiera que vieran que sea 2 o 3 que entendieran eso. Mas ciertamente me escuchó Dios. ¿Por qué? Atendió a la voz de mi súplica. ¿Te das cuenta? Aquí dice que el Señor atendió a la voz de mi súplica. Ahí no dice que atendió a los pensamientos de mi mente en oración, porque la oración no es un pensamiento en la mente, es atención a la voz de mi súplica con mi boca cuando estamos abiertos. Así que para darle un clavo final en el ataúd de todos los hipócritas rebeldes que piensan que puedan torcer las escrituras para justificar sus preferencias personales hacia doctrinas falsas e ideología pagana, consideremos este último pasaje
que es frecuentemente o a menudo mal interpretado o mal usado de algunos llamados cristianos para promover la idea de orar en silencio en tu corazón sin decir nada, ya que hay gente que les gusta torcer la Biblia equivocadamente. En 1 Samuel, capítulo 9, verso 9 al 16. Esto será el último pasaje que vamos a leer en este sermón hoy. Así que vayan conmigo, por favor. 1 Samuel, capítulo 9, verso 9 al 16. Dice, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y oró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo le dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Verso 12 dice, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Verso 13, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojos y de mi aflicción, mira aquí, he hablado hasta ahora. Ella dijo, he hablado hasta ahora. Donde la gente se equivoca y tuercen porque por cualquier razón equivocado que lo hacen, es en el verso, vamos a ver aquí, verso 13, donde dice, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía y Elí la tuvo por ebria. Mucha gente no entienden lo que ese verso significa porque ellos piensan que ella no movió sus labios, que no se escuchaba para nada ninguna clase de voz y que era una meditación en su corazón que se convirtió en una oración. Lo que la gente mal educada no entienden es de que primeramente ahí dice el verso claramente, sus labios estaban moviendo. Ahí no dice que era imposible escuchar una voz que saliera de su boca, solamente dice, y su voz no se oía. ¿De parte de quién? Elí. Elí no pudo escuchar su voz, pero tú no sabes en qué parte del templo estaba sentado este hombre que podía mirar la boca moviendo, pero no escuchar la voz de la mujer, porque dice, y Elí la tuvo por ebria. Ahí nunca dice que era imposible escuchar que ella dijera algo, porque ¿para qué estaría ella moviendo sus labios si no estuviera hablando con su boca? Además, cuando ella misma dijo, a menos que tú la crees mentirosa a ella, en el verso 16, dice ella, he hablado hasta ahora. Aún dice que ella lloró amargamente a voz alta, se escuchaba la oración, lloró abundantemente. Entonces ella daba voces con sus lágrimas y con su lloro, digamos. Su lloro se escuchaba, se miraba las lágrimas. Ella estaba en aflicción. Ella habló, dice, ella oró, dice verso 11, e hizo voto diciendo. ¿Cómo piensas tú que lo dijo? ¿Con la boca cerrada? No. Movía sus labios, perdón, hablaba, pero posiblemente, como el contexto nos enseña, de estar en tanta aflicción, es posible que ella haya hablado en una voz tan pequeña, se podría decir, con tan poca voz,
que solo que si uno estuviera al lado de ella, enfrente de su boca, lo hubieran orado. Porque hay personas que cuando están en posiciones de aflicción o están escondidos porque alguien les está buscando y no quieren ser encontrados y tienen miedo, se ponen a orar, pero por suspiros, se ponen a orar en suspiros en vez de en voz alta, porque no quieren estar escuchados, pero quieren hacer una oración suspirada. Y es posible que esto es lo que ella estaba haciendo, porque ella movía sus labios y solo porque Elí no le escuchaba no significa que no había una voz ahí, porque en el fin ella dice, no soy borracha, no soy ebria, he hablado en oración hasta ahora. Ahora, tú no puedes aplicar la lógica equivocada de el ay, pero qué de aquellos, y qué del otro, y qué de aquí, en respecto a los mudos y sordos cuando ellos oran, porque tú ni eres sordo, tampoco mudo. Eso es un tópico totalmente diferente y es otro concepto. Cuando tu lengua se te cae o te lo cortan y eres fisiológicamente incapaz de hablar, tu situación luego ha cambiado seriamente y tus métodos de oración pueden ser alteradas, como usar señales de mano para, como los sordos lo hacen para hablar y orar, o aún como los judíos lo hacen en Israel todavía hoy en día, que escriben una oración y lo ponen hasta en el muro de Jerusalén todavía, o como David en los salmos, que también escribía oraciones. Así que esto no te aplica a ti. Si dices, ay, pero qué de los sordos y qué de los mudos, tú no eres sordo, tú no eres mudo, deja de estar jugando con cosas que no te aplican solo porque quieres combatir contra la palabra de Dios. Abre tu boca y ora. No estamos hablando de meditación, no estamos hablando de pensamientos, estamos hablando de oración. Gloria a Dios. Así que ya terminé con lo que quería hablarles hoy, solo para recapitular o dar un resumen brevemente de los 8 puntos que hablé, de que son obstáculos a la oración eficaz hoy. Número 1, orando en el nombre equivocado. Número 2, la falta de perdonar. Número 3, maltratando a tu cónyuge, o sea, maltratando a tu esposa y quizás hermanas a tu esposo. Número 4, la falta de fe o la incredulidad. Número 5, la rebeldía espiritual y la desobediencia o la falta de confesar tus pecados y no arrepentir. Número 6, peticiones de oración equivocadas, pidiendo cosas que no se deben pedir. Número 7, orando con un espíritu equivocado o incorrecto. Y número 8, pensando que puedes orar en silencio sin decir nada. O sea, todos estos 8 puntos son cosas que pueden impedir grandemente a tu vida de oración si te aplicó uno o más de estas cosas. Arrepiéntate hoy, cambia tu manera de vivir y hacer las cosas en oración para que tus oraciones no sean impedidas y tú tengas potencia grande en tu vida de oración. Espero que este mensaje te haya bendecido, que te haya servido de una tremenda enseñanza inspiradora para llevarte hacia adelante en tu vida espiritual. Y comparte este mensaje si conoces a alguien que necesita escucharlo para que también ellos sean bendecidos igual que tú por lo que se acaba de predicar hoy. Si te gustó el mensaje, dale un like aquí en el YouTube para que sepamos que fuiste bendecido por el mensaje. Y no te olvides, si no estás suscrito a nuestro canal de YouTube, suscríbete ahora para que no pierdas algún mensaje que los que estamos compartiendo con todos. Así que Dios te bendiga y nos veremos en la próxima.